Palabra al senador Luis David Ortiz Salinas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 178 del Código Penal Federal y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 33 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de seguridad de las mujeres y las niñas. Por favor, senador. Gracias. Gracias por el permiso de la mesa directiva. Compañeros y compañeras senadoras, con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 en México, la persona víctima ha adquirido un nuevo rol en el procedimiento penal acusatorio. Uno de los derechos que ha sido reconocido constitucionalmente a las personas en situación de víctima es el que está relacionado con su protección, y para ello se han establecido procesalmente medidas encaminadas a garantizar el resguardo y protección de las personas víctimas que permiten generar condiciones de seguridad de manera que las personas víctimas lleven a cabo y den seguimiento a sus procesos de denuncia. La obligación por parte del Estado de proteger los derechos de las personas víctimas se encuentra reconocida tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 137, así como en el capítulo 4 de la Ley General de Víctimas y en la Ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Las órdenes de protección son un mandamiento emitido por un juez para proteger a una persona frente a otra. La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario tiene la obligación de cumplir, como por ejemplo la prohibición de poseer armas de fuego o la prohibición de mantener todo contacto directo o indirecto con la víctima. En este sentido, las medidas de protección son mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida, o existen razones fundadas para pensar que sus derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, asegurando de esta manera la integridad física, psicológica, moral y sexual de la víctima, así como su seguridad, privacidad y dignidad. Ahora bien, uno de los grupos victimales que mayormente requieren este tipo de acciones procesales son el de las mujeres, como ustedes saben, ya que la violencia de género es un grave problema social que acaba con la vida de gran número de mujeres cada año, además de que en virtud de la misma sufren graves lesiones físicas y psicológicas. Con base en el marco jurídico, cuando se da un caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su artículo 137, párrafo tercero, que el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio por el incumplimiento del investigado. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones estos instrumentos son insuficientes, pues el desacato o incumplimiento de las medidas de protección expedidas a favor de mujeres víctimas de violencia de género tienen un alto índice de reportes de incumplimiento, dejando a las víctimas en estado de vulnerabilidad y revictimización, como podemos apreciarlos en el informe Impactos del Feminicidio en México y Respuestas del Estado realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Para cumplir con esta obligación, el Estado debe entonces realizar todas las acciones necesarias para que las víctimas puedan ejercer sus derechos de manera plena y sin ningún obstáculo, de tal forma que las acciones que efectúe permitan que las víctimas sean reconocidas conforme a los estándares de protección más amplios, puedan acceder a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, puedan participar activamente en la investigación y el procedimiento y reciban de la autoridad la adopción de medidas razonables para prevenir o evitar cualquier riesgo contra su persona. Por lo anterior, propongo que quien incumple una medida de protección dictada por la autoridad competente dentro de un proceso y aun cuando se hayan decretado medidas de apremio y se continúe incumpliendo dicha orden de protección, sea penalizado bajo la figura delictiva denominada desobediencia a la autoridad. El incumplimiento de órdenes de protección debe ser castigado. Basta de impunidad. Pongamos un alto a la ausencia de protección y justicia para las mujeres. Agradezco que varias de mis compañeras senadoras del Grupo Legislativo firmaron conmigo esta iniciativa y ojalá no solo todas las mujeres senadoras, sino todos los senadores se sumen a esta iniciativa que es muy importante para la protección de las mujeres y en general
para la protección de las víctimas. Es cuanto. Gracias, senador David Ortiz. Se turnan las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. Se